Buenos días y buenas tardes. ¿Con qué clase de gente te topas de día a día? ¿Con qué clase de personas estás relacionándote de día a día? ¿Qué clase de persona eres tú? Nosotros también usamos la expresión ¿a qué pueblo perteneces?, ¿verdad? Y esa es una identidad de decir ¿a qué pueblo pertenezco? Y si tú has confiado en Cristo Jesús, tú perteneces al pueblo de Dios. Bueno, hoy lo que queremos aprender es que siempre van a haber enemigos del pueblo de Dios. Tarde o temprano te vas a topar con alguien que simplemente por el simple hecho de que tú eres cristiano, seguidor de Cristo, no le vas a caer bien. Hasta es posible que se convierta en tu enemigo. La historia de hoy en Esther nos introduce más a fondo con ese individuo que odiaba al pueblo judío. Y recuerdan que en Esther yo les introduje a una lista de personajes. El rey Asajuero, que por supuesto era un arrogante que pensaba que nadie podía ser más elevado que él. Y por supuesto era egocéntrico, y tenemos diferentes personajes. Tenemos personajes que simplemente le decían que sí a todo, ¿verdad? Y a esas personas les decimos personas que solo dicen sí al líder, ¿verdad? Y por supuesto hay personajes no tan importantes como los eunucos y los siervos, pero hoy vamos a encontrarnos con el personaje Amán. Una persona vil, cruel, la verdad que malvada, ¿verdad? Muy mala. Pero por el otro lado tenemos todavía a los protagonistas de Mardoqueo y Esther. Y vamos a aprender algo más acerca de Mardoqueo especialmente y de Amán. Así que
vamos a ver si hay aplicación para tu vida, porque en la vida que vivimos siempre nos encontramos con toda clase de personas y Dios quiere que tú puedas discernir quién es enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios, un tema que visitamos en Esdras y Nehemías y ahora lo volvemos a visitar aquí en Esther. Siempre van a haber personas que odian a Dios y que odian al pueblo de Dios por el simple hecho de que están alineados con el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios eterno. ¿Con qué Dios estás alineado tú? Ojalá que tú puedas decir, por medio de Cristo Jesús, yo estoy alineado con el Dios eterno, el Dios creador, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso es que yo sé que yo pertenezco al pueblo de Dios. Y vamos a ver por qué es importante eso en la lección de hoy. Oremos. Padre, encomendamos este estudio en tus manos y que tu Espíritu Santo nos enseñe por medio de tu palabra la lección que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy lo que vamos a hacer es leer el capítulo 3. Pero antes de eso, yo quiero recordarles que en Esther no se menciona la palabra Dios, no se habla de orar a Dios, no se habla de las escrituras hebreas, pero hemos encontrado ya dos circunstancias en las cuales decimos la presencia de Dios se implica, aunque no es explícita, ¿verdad? Así que hoy vamos a encontrar otra situación como esa. Pero comencemos con el primer versículo del capítulo 3, hace 2 semanas, cuando hemos visto a Esther por 2 semanas. Hace 2 semanas leímos los primeros 5 versículos de Esther capítulo 3. Y el 5º versículo, por supuesto, termina con que Amán se llenó de furor. Pero hoy vamos a comenzar con el primer versículo y después de eso vamos a parar para explicar el contexto y luego vamos a leer del 2 al 6 y después de eso vamos a leer de corrida el resto del capítulo. Muy bien, ese es el plan de hoy. ¿Y qué vamos a aprender? Que siempre hay enemigos del pueblo de Dios y tú tienes que estar listo y lista para enfrentar a esos enemigos. Pero más que todo, tienes que tener la confianza, la seguridad de que Dios siempre protege a su pueblo, ¿verdad? Siempre protege a su pueblo. Y por eso es que siempre te va a proteger a ti. Bueno, leamos. Capítulo 3, versículo 1. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Después de estas cosas, después de esto, ¿qué cosas ocurrieron antes? Primero, que a Esther se le declaró ser reina del imperio, la número 1 favorita del rey. La segunda cosa que ocurrió es que Mardoqueo descubrió un complot de parte de 2 eunucos que querían matar al rey. Y cuando investigaron se dieron cuenta que lo que Mardoqueo estaba contando era cierto. Y por supuesto esos 2 individuos, Bigtán y Teres, los decapitaron, ¿verdad? Les cortaron la cabeza porque habían hecho complot contra el rey. Entonces, fue después de esos 2 eventos importantes que tenemos el principio del capítulo 3. Y lo primero que ocurre es que el rey le da a Amán el segundo poder en el reino. Está sobre todos los príncipes que estaban con él.
Luego vamos a leer del 2 al 6, porque aquí hay algo interesante en cuanto a la dinámica entre Amán y Mardoqueo, ¿verdad? Y es importante que veamos eso. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así habían ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y sucedió que después que ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Quiero parar ahí para hacer unos comentarios. Lo primero, por supuesto, es que Amán es un arrogante, egocéntrico, y Mardoqueo se declara ser judío. La razón que él les da a los que están ahí a la puerta del rey, y los que están a la puerta del rey son líderes, son personas importantes. Sin duda, Mardoqueo representaba a su pueblo judío ante el rey, y la razón que es importante, que es él declara ser judío, es porque al declararse ser judío, en efecto, lo que él está diciendo es: por ser judío, yo no me inclino, no me postro ante nadie excepto el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y aunque aquí no dice nada de Dios, el hecho de que él no se postra o se inclina ante Amán por ser judío, él está diciendo: solo hay uno ante el cual yo me postro y me inclino, y ese uno es el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Vemos a Dios indirectamente y la lealtad de Mardoqueo a ese Dios. Muchas veces nosotros, como seguidores de Cristo, nos encontramos en situaciones en las cuales yo creo que tenemos que declararnos. Tenemos que decir: no, yo no hago esto porque soy un seguidor de Cristo Jesús. A veces nos tachan de ser personas cerradas, que no nos gozamos, que no hacemos cosas alegres, porque no hacemos no queremos hacer drogas, no queremos emborracharnos. Y no estoy diciendo que hay creyentes que no hacen esas cosas, pero no tenemos que hacer esas cosas y no debemos hacer esas cosas. Y debemos de decir: no, no hago eso porque mi Rey, mi Dios es Cristo Jesús. Y Él me ha dicho que yo no necesito hacer eso. Bueno, leamos el resto del capítulo y entendamos que aquí Amán odia al pueblo judío. Y ahora vamos a ver cómo él refina, desarrolla el complot para matarlos, para aniquilarlos. Y a través de los tiempos siempre han habido intenciones de matar personas que pertenecen al pueblo de Dios. Y eso se aplica a nosotros, porque nosotros también somos pueblo de Dios. Recuerden, toda persona de fe a través de la historia de la tierra es parte del pueblo de Dios y parte de la familia de Dios. Y a través de la historia de los judíos siempre han habido personas como Hitler, que quería matar a todos los judíos. Y a través de la historia de la iglesia, que somos pueblo de Dios también,
ha habido intención de neutralizarnos, de matarnos. Desde el primer siglo hubo ejecuciones de personas que seguían a Cristo, y habían emperadores romanos que quisieron, Nerón, por ejemplo, que quiso matar a los cristianos. Así que a través de la historia y aún en nuestro país pudiera llegar el momento en que, y yo siento que ya lo estamos comenzando a vivir, que hay un prejuicio, hay un aíslo a los que somos seguidores de Cristo Jesús. Y por eso es que tenemos que estar preparados para eso, pero también tenemos que tener la confianza de que Dios protege a su pueblo. Ahora, es posible que uno como individuo muera, sea mártir, pero en cuanto a la iglesia, mientras haya historia, mientras Dios no haya terminado la historia de esta tierra, Él va a seguir edificando su iglesia, y por eso es que va a seguir aumentando las personas que pertenecen al pueblo de Dios y a la familia de Él. Y de eso podemos estar el 100% seguros y confiados. Bueno, regresemos a este contexto histórico en el que estamos leyendo el regreso del cautiverio, pero algunos se quedaron en Babilonia, y esa es la historia que estamos leyendo, de los que se quedaron en Babilonia, que no regresaron a Jerusalén. Muy bien, regresemos y comencemos otra vez en el versículo 6 hasta el 15. Y él no se contentó. ¿Quién es el él? Amán. No se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes, hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos, y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos, y yo pagaré 10,000 talentos de plata en mano de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. La copia del edicto que sería promulgada, ley en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. ¡Qué complot! Y para mí es exagerado. Él dice que este decreto pide que se destruya, se mate, se extermine a todos los judíos. ¡Qué énfasis!
no es suficiente destruirlos, no es suficiente matarlos, tiene que exterminarlos. ¡Qué odio de parte de Amán! Simplemente porque Mardoqueo no se inclina y no se agacha ante él. Miren, los que somos pueblo de Dios, no debemos de adorar a cualquier otro Dios falso que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios que Cristo Jesús nos ha dado a conocer, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia. Y si algún líder trata de prohibirnos de adorar a nuestro Dios, tenemos que desobedecer. Vemos ejemplo de eso en la Biblia. Los amigos de Daniel, que rehusaron también inclinarse ante una estatua, una imagen del rey, porque el rey se considera ser Dios. Lo mismo que en el Imperio Romano. El emperador, el César, se consideraba ser Dios. Y los judíos y los cristianos rechazaban adorar al César. Y esa fue una de las razones que ni los judíos ni los cristianos eran muy populares con los emperadores romanos. Lo que yo quiero dejarte hoy es que siempre van a haber personas que son enemigas de Dios, enemigas del pueblo de Dios, enemigas tuyas. Y tú tienes que enfrentarlas con valor si es que están atacando tu fe. Ahora, si es por otras razones, Dios nos llama a paz, Dios nos llama a amar a toda persona, pero aquí estoy hablando de que si tú experimentas persecución por tu fe en Cristo Jesús, y yo creo que el Dios de Mardoqueo es nuestro Dios, y vamos a ver en la manera en que se desarrolla la historia de Esther, que ese Dios protege a su pueblo, así como lo hace hoy en día. Sí nos protege. Ya dije, es posible que algunos tengamos que morir, quería decir mártir, que algunos tengamos que morir, que tengamos que ser mártires, pero no van a poder destruir completamente lo que Dios está edificando. La iglesia va a crecer, siempre va a ser edificada, venga lo que venga en contra de la iglesia. Y tú puedes tener esa confianza de que al estar en la familia de Dios, a pertenecer al pueblo de Dios, a final de cuentas, vamos a salir victoriosos sobre todos los enemigos de Dios. No se te olvide eso. Van a haber enemigos, van a haber personas odiosas como Amán en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que ser valientes, fuertes en representar a nuestro Dios. Oremos. Padre, danos ese poder en el Espíritu Santo de enfrentar a personas que son enemigas tuyos y enemigas del pueblo tuyo, enemigos de nosotros como seguidores de Cristo Jesús. Danos valentía, valor, compromiso de hacer lo que sabemos que es lo correcto. Yo pido bendición sobre cada persona escuchando. Estamos pasando un tiempo difícil en este país. Y no estoy hablando solo de la elección, estoy hablando de lo que hemos estado viviendo en el 2020. La enfermedad, el cerrar los negocios ha afectado económicamente. Y las violencias, las manifestaciones, las protestas, todas las cosas que estamos viviendo. Y lo triste es que se está perdiendo el derecho de hablar, de declarar lo que creemos. Y solamente un grupo está queriendo tomar control de lo que se puede decir o no decir. Y eso es peligroso a una democracia que se supone que existe aquí en este país. Estamos orando de que estas personas no puedan tener éxito en tratar de apagar las voces de los que creemos en Cristo
de los que proclamamos las buenas nuevas de vida eterna en Cristo Jesús. Es en el nombre de Él que llegamos a ti. Amén. Gracias por acompañarme. Pedimos que el Señor siga bendiciendo tu vida y que tú puedas acompañarnos. Si hablas español, los jueves en la noche tenemos nuestro culto. El miércoles en la noche tenemos estudio en Facebook y también en Instagram. Y por supuesto, el domingo en la mañana tenemos el horario normal a las 10 en inglés, en YouTube y Facebook, y en español a las 11:30. Por favor, oren por nuestro ministerio y no se nos olvide que los jóvenes se reúnen los viernes en la noche en la iglesia. Bendiciones, que la paz, el amor y el gozo del Señor los acompañe en esta semana.